a veces queremos la bendición de Dios, queremos la bendición de Dios, pero no queremos a Dios que da la bendición. ¿Y cómo vamos a querer a Dios que da la bendición cuando nosotros realmente empezamos a buscar? La semana pasada, cuando empezamos en la primera serie, para hacer un repaso cortito, ¿qué impide la bendición? Número uno, lo primero que impedía la bendición era no escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Se acuerdan? No escuchar atentamente la voz de Dios. Dios ha hablado a través de su palabra. Cuando no leemos la palabra, cuando no leemos la Biblia, cuando no la escudriñamos, no estamos escuchando atentamente la voz de Dios. Y si yo no escucho atentamente la voz de Dios, me voy a equivocar, voy a pecar, voy a hacer las cosas mal, voy a tomar malas decisiones, voy a dejar de lado a Dios. Por eso es muy importante escuchar atentamente la voz de Dios. Bueno, eso es como un resumen, porque hablamos muchísimo sobre la voz de Dios. Entonces usted puede ir al canal y buscar ahí como lo que impide la bendición de Dios, primera parte, y ahí va a entender por qué es tan importante escuchar atentamente la voz de Dios. Y algo importante, cuando estamos en el culto, ¿cómo escucho la voz de Dios? Cuando estamos oyendo la predicación. Entonces, en este momento estamos escuchando la voz de Dios. Hoy, aquí en este momento, es Dios hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro ser. En este momento Dios está hablando. Entonces, yo no voy a estar en mi celular, no voy a estar en mi WhatsApp, no voy a estar en mi Facebook, en mi Instagram, en mi TikTok, no voy a estar en nada de eso, sino que voy a estar poniendo atención. Porque ¿qué pasa si yo estoy en otras? No estoy escuchando atentamente la voz de Dios. Y de pronto Dios hoy quiere hablarme algo, y de pronto Dios quiere decirme algo, y por no estar escuchando atentamente la voz de Dios, me lo perdí. Me lo perdí. Charita, el haberme levantado en la mañana, el gasto de jabón, el gasto de agua, el gasto de ropa, el gasto de zapatos, el gasto de pasas para venir aquí, para no escuchar la voz de Dios. Mejor para sacarse me quedo en casa y no gasto nada de eso. El Facebook se puede ver después, el TikTok después, todo eso queda para después. Ahorita es mi crecimiento espiritual. La segunda cosa que impide la bendición de Dios y de la que hablamos la semana pasada fue desobedecer a Dios. ¿Se acuerdan? Cuando desobedecemos a Dios. Y hablamos de Josué 7, donde hablaba del pecado de Acán, ¿se acuerdan? Ellos fueron a conquistar la ciudad de Ai. Josué con todos sus hombres, su ejército, fueron a conquistar la ciudad de Ai. Ellos tienen que ir conquistando ciudades, ¿se acuerdan? Cuando Dios les dijo, bueno, toda esta tierra es de ustedes, pero tienen que ir a poseerla. Ya es de ustedes, ya se la tienen, pero tienen que ir a poseerla. O sea, tienen que ir a expulsar a los moradores que hay en cada una de esas tierras. En cada una de esas tierras se van a encontrar gente que no conoce de mí, y usted tiene que expulsarlos de ahí y decirle, este lugar es nuestro, Dios nos lo dio. Y van a tener que ir a luchar con ellos que apelan. Y entonces ellos tenían que ir por diferentes lugares. Acababan de ir a Jericó. Jericó estaba totalmente cerrado. El capítulo 6 del libro de Josué habla de la conquista de Jericó, todo cerrado, totalmente cerrado, a causa de ellos, porque ellos, Dios los respaldaba de tal forma que el pueblo le tenían miedo. Le tenían miedo a los hebreos, porque veían la mano de Dios sobre ellos, ¿verdad? Como Dios los respaldaba. Qué lindo que el mundo le tenga miedo a los cristianos, y no como ahora, que el mundo más bien se burla de los cristianos, porque los cristianos no hemos dado el testimonio que debemos dar. Decimos que somos cristianos, decimos que somos líderes de una iglesia, decimos que somos esto, que somos aquello, y a la hora de la hora nuestro testimonio deja mucho que desear. Y por eso la gente en el mundo no cree. Pero en ese tiempo veían el respaldo de Dios, donde ellos iban, conquistaban y veían el respaldo de Dios, toda la gente tenía temor. No, qué miedo, ahí vienen esos hebreos, qué miedo. Y les daban temor, porque sabían que Dios los iba a respaldar. Entonces fueron, conquistaron Jericó, porque Dios les entregó Jericó y les dijo, van a hacer lo siguiente, ustedes van a ir a darle vueltas a Jericó, y los mandó con una instrucción específica. Esto y esto y esto van a hacer. Y en la última vuelta van a pegar un grito y los muros van a caer y ustedes van a poseer esa tierra. Y ellos obedientemente fueron y lo hicieron. Así tal cual Dios les dijo. A veces Dios nos dice a nosotros, haga esto y esto y esto, y nosotros ni la mitad hacemos. O hacemos a la manera que nosotros creemos. Dios dijo, se comienza por aquí y por aquí se termina, pero nosotros empezamos por donde se termina y luego vamos al comienzo. Al revés. ¿Y usted cree que nos va a ir bien haciendo las cosas al revés? Para nada.
pero luego nos enojamos con Dios, porque Dios, pero no me respaldaste, no voy a la iglesia, va a la iglesia, pero no hace caso. ¿Y de qué le sirve venir a la iglesia y no hacer caso? Si viene a la iglesia, haga caso a Dios, sea obediente con lo que Dios está enseñando, con lo que estoy diciendo. Si usted es obediente, si yo soy obediente, las cosas van a salir bien. Si hacemos las cosas de otra manera, no va a salir bien. Si ellos no hubieran dado las vueltas que Dios dijo que dieran en el último, un grito, aunque parecía algo ilógico y algo tonto, si ellos no hubieran hecho caso, Jericó no les hubiera sido entregado a ellos en sus manos, pero fueron obedientes. Sin embargo, en el capítulo 7, un capítulo después, capítulo 7, van a ir a poseer, van a ir a conquistar la ciudad de Ai. Sin embargo, Dios da otra vez unas reglas específicas, da instrucciones. Dios es un Dios de instrucciones. Y Él da instrucciones específicas. Bueno, van a ir a hacer esto. Cuando ustedes llegan ahí, todo lo que van a recoger, todo ese botín, no se lo van a traer para acá, todo lo van a quemar. Recuerden que en toda la guerra recogían botines, ovejas, vacas, oro, plata, etcétera, todo lo que estaba ahí. Y Dios era el que decidía qué se iba a hacer con ese botín. Dios ordenaba qué se iba a hacer. Bueno, en la ciudad de Ai, Él dijo, todo lo que recojan ahí lo van a quemar, ese botín lo van a quemar y lo van a entregar de esa manera a Dios, quemado. O sea, nadie se va a llevar nada para su casa. En ese tiempo, cada vez que uno de ellos se traía un utensilio que había sido declarado como un anatema, o sea, como una maldición, anatema, ¿se acuerdan que estudiamos esa palabra la semana pasada? Anatema. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegaron ellos al lugar, pero un hombre llamado Acán, cuando empezó la guerra y todo eso, vio varias cosas que le llamaron la atención, no las quemó, no quemaron de esas cosas, sino que se las trajo para la casa, las escondió en su tienda, las enterró, las guardó ahí, que era un manto babilónico, eran unos lingotes de oro y era un montón de cosas que se trajo y las escondió ahí. Entonces, cuando fueron a poseer, cuando fueron a pelear ahí en la ciudad de Ai, perdieron la batalla. Porque Acán se había traído la maldición, lo que era maldición se lo había traído. Y la ley hebrea decía que si usted se traía algún objeto, por ejemplo, no sé, estos anteojos que habían sido declarados anatema, o sea, maldición, yo me los traje para mi casa porque me gustaron, porque eran bonitos y me los traje, yo me convierto en maldición por haber agarrado algo que era maldición. Y para peor lo escondió, como diciendo, nadie se va a dar cuenta. Entonces creemos que con que la pastora y el pastor no se den cuenta de lo que estoy haciendo, no pasa nada. Como si uno fuera Dios. Yo no me tengo que dar cuenta. Dios saca a la luz el pecado que está escondido y oculto. Así que puede ser que usted no lo confiese. Es mejor que lo confiese. Es mejor que usted diga, yo metí las patas, hice esto y esto y lo que oren por mí. Es mejor humillarse y decir lo que uno hizo que mantenerlo oculto, porque eso te va a traer maldición. Cuando usted oculta las cosas, trae maldición. Y este hombre ocultó su pecado. Lo ocultó. Déjale, pues sí, nadie se está dando cuenta, no tengo escondido aquí abajo de mi cama está, nadie va a venir. Pero cuando perdieron la guerra, Josué se desalentó, todos los líderes se desalentaron y dijeron, algo pasa. Josué dijo, Dios, pero ¿cómo? Se desalentó hasta el punto que le reclamó a Dios. Y Dios le dijo, Josué, ¿qué estás haciendo ahí tirado en el suelo lloriqueando? Levántate, no fui yo el que fallé, fueron ustedes, hay pecado en el pueblo. Así es que ve, convoca al pueblo, que hagan ayuno, que oren y yo voy a mostrar quién es el que tiene un pecado oculto. Qué rudo. Como que yo dijera hoy, aquí hay pecado, hermanos, y vamos a orar y vamos a ayunar toda esta semana para que Dios muestre los pecados que están ocultos aquí. Como una vez en una reunión, cuando yo apenas estaba empezando a formarme, y no pensaba que iba a ser pastora, y estaba jovencita y estaba apenas empezando a formarme, llegaron unos hombres de Dios de Colombia a la iglesia. Había un hombre que tenía un discernimiento, uno de esos pastores, un don de discernimiento increíble. Y él hizo un llamado y dijo, bueno, estaba llena la iglesia, pero llena de verdad. Y él dijo, tengo una palabra aquí hay hombres, habló a los hombres. Y él dijo, aquí hay hombres en este lugar
que andan en pecado, que son adúlteros con sus ojos, son adúlteros con su mente. Porque aunque no le han dado vuelta a su esposa, tienen un montón de pensamientos acá y un montón de sentimientos acá. Y en estos ojos, constantemente, está el adulterio. Les dijo así. Y si no quiere que lo llame, véngase ya. Como en el día anterior de esa convención, él dijo, ese mismo pastor dijo, fulano, venga, el Señor te dice, fulano, a ti, entonces claro, la gente donde él dijo, o se vienen o los llamo, bien, así de hombres aquí en el altar, tirados en el suelo llorando. ¡Wow! Mejor voy y me confieso antes que me saquen a la luz todos los trapos sucios, porque Dios tiene que sacar muchas veces el pecado a la luz para que venga sanidad, para que venga restauración, si no viene nada. Porque la iglesia ha caído, lo que decía mi esposo ahora temprano, a pesar de que la iglesia ha tenido tanto pecado, Dios ha decidido amarnos así. Pero Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Él no viene por una iglesia sucia, llena de contaminación, llena de pecado. Entonces Él tiene que ir limpiando, tiene que ir sanando, tiene que ir restaurando, tiene que ir haciendo su obra. Y si sus hijos no se arrepienten y no piden perdón, el Señor va a tener que sacar a la luz lo que está ahí. Josué tirado en el suelo lloriqueando, Señor, pero ahora ¿qué van a decir las naciones? Señor, pero no, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora todo el mundo va a decir, pero ¿cómo? Lo respaldó Dios allá y ahora no nos está respaldando, pero ¿cómo? Y van a borrar tu nombre en toda la faz de la tierra, Señor. Quejándose ahí cuando nos quejamos. Es que ¿por qué a mí? Y todo me pasa a mí, es que a mí. Y la lloradera que nos agarra a veces, ¿cierto? Porque nos agarra una lloradera cuando no vemos lo que queremos ver. Y hasta nos agarra el ojo y nos molestamos con Dios cuando no vemos lo que queremos ver. Y Dios le dice, párate de ahí, ya está lloriqueando, yo no fallé, fueron ustedes. Y se descubre el pecado de Acán. Acán empezaron a ir sacando, ahí si ustedes leen el capítulo 7, ven cómo fue que actuó Dios, cómo fue operando hasta llegar a descubrir que fue Acán el que cometió el pecado. Acán, Josué lo confronta delante de toda la congregación y le dice, Acán, dime, ¿tú hiciste eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué pecado hiciste? Porque por culpa tuya perdimos la guerra. Y Acán reconoce y dice, sí, yo vi un lingote de oro, yo vi una túnica babilónica, yo vi esto y lo otro y me gustó y yo me lo traje, lo enterré en mi tienda, ahí lo oculté, lo guardé, y mandaron a que fueran los líderes a revisar y de hecho ahí estaba como él había dicho. Y ahí viene la parte más ruda. Dios dice, muy bien, morirá Acán y toda su familia. Y injusto. Qué injusto, o sea, porque si fue Acán el que cometió el pecado, ¿por qué tiene que pagar toda la familia? Porque para ellos era tan importante el concepto de comunidad y de familia. Lo que le pasaba a la mamá le afectaba al papá y a los hijos, y a todos los que vivían en ese lugar. Decía la semana pasada yo que aquí en Occidente somos tan individualistas. Yo, déjeme a mí. Si yo quiero embarcarme en eso, déjeme a mí porque por fin mi problema, pero no se está dando cuenta que lo que usted haga, lo que usted decida va a afectar a todo su círculo. Y lo que aquí como congregación hagamos con cualquiera de nosotros, que estemos en un pecado, que no hayamos confesado, con un pecado, con un anatema, con una maldición oculta en nuestra vida, va a afectar a la congregación. Porque afecta a la congregación. Y somos tan insensibles, no nos importa. Entonces yo sigo con mi pecado. Pero Dios igual, tarde que temprano, te va a llamar y te va a decir, tú, por tu culpa, está perdiendo la batalla este pueblo. Por tu culpa, ven. Y te va a exhibir públicamente. Qué feo, qué triste, qué doloroso, porque acá fue exhibido públicamente.
Por eso es mejor que ir corriendo y confesar y decir: Señor, yo tengo este pecado. Señor, a mí me hace falta esto. Señor, yo tengo esta debilidad. Por favor, necesito que me ayude. Necesito sacar esto de mi corazón, rendirme delante de Dios. ¿Sabe por qué en este tiempo no hay avivamientos? ¿Por qué no hay avivamientos? ¿Por qué las iglesias están vacías o con poquita gente? Son muy pocas las que están llenas, y las que están llenas es porque predican de mucha prosperidad y la plata y ahora la billetera y entonces la gente le gusta escuchar eso, de esas predicaciones de motivación. No les gustan las predicaciones de confrontación donde usted le dice: mamita, papito, póngase las pilas, métase con Dios. No les gusta. Les gustan más las predicaciones de: a ver, usted puede, campeón, usted es enfóquese en usted, empodérese, para empodérese, humíllese delante de la presencia del Señor para que las cosas le salgan bien. Yo me puedo empoderar, pero si estoy mal con Dios no me va a ir bien. Esas predicaciones de motivación, de motivar el alma, no. Nosotros tenemos que levantar el espíritu. Levantar el espíritu. Usted oye la diferencia. Ayer estaba viendo una imagen que me mandó un pastor. La diferencia entre un motivador y un predicador. Un pastor que predica la palabra de verdad y un pastor motivador. La diferencia. Dije yo: qué buena que está, la voy a mandar a la iglesia para que la veamos. El motivador se enfoca en la persona, el predicador se enfoca en Dios, en Jesús. Y la diferencia de que usted, cuando usted realmente está recibiendo palabra de verdad, la vida suya va a cambiar. Yo decía: wow, si me hubieran enseñado un montón de estas cosas antes, otro gallo hubiera cantado en mi vida. Pero fui muy motivada, pero no fui muy confrontada. Si me hubieran confrontado más, yo hubiera tomado diferentes decisiones en mi vida. Pero fui muy motivada. Y me creía doña toda, la que todo lo podía hacer. La carguísima, la líder de multitudes. Y no es así. Y Josué entendió y dijo: bueno, aquí la cosa está así. Y llamaron a Acán, y Acán tuvo que decir su pecado. Pero al final de cuentas murió toda su familia. Y qué rudo que la familia de uno pague por cosas de uno. Que la iglesia donde yo me congrego pague por culpa mía, porque yo soy el que ando ahí con cosas escondidas que no he querido confesar, porque me gusta saborear el pecado. Porque me gusta el pecado. Y ahí viene la derrota del pueblo. Ahí empieza la derrota. Y ahora tiene que venir el cambio. Y la tercera cosa que impide la bendición de Dios, porque ya vimos las dos primeras, la tercera cosa es cuando usted empieza a practicar el pecado, es la práctica del pecado. La primera es no oír atentamente la voz de Dios. La segunda es desobedecer, la desobediente. Dios me dijo que no, pero yo ahí meto la cabeza y que sí. Y la tercera es practicar el pecado. No es que un día yo iba y caí en un pecado y me arrepiento y Señor perdóname y Dios me perdona. No, es practicar el pecado. Constantemente estar en la misma majadería. Constantemente saber que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios, pero no me importa y lo sigo haciendo. La práctica del pecado impide la bendición de Dios. Yo quiero la bendición, pero no la tengo. ¿Por qué? Porque estoy practicando el pecado. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me había escuchado. David diciendo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, practicado el pecado, si yo hubiera practicado el pecado, el Señor no me habría escuchado, decía David. Porque Dios escuchó a David, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo siempre decía: pero ¿cómo David va a ser un hombre conforme al corazón de Dios? No comprendo eso. Si David fue asesino, fue adúltero, fue de todo, ¿cómo va a ser conforme al corazón de Dios? O sea, que uno mientras más malo es, más Dios lo escucha. No es así. Es que mientras usted más pecador es, pero más se humilla delante del Señor y se arrepiente y se aparta de ese pecado. Usted vio que él se robó la esposa de Urías, pero no se volvió a robar la esposa de nadie más. O sea, no era que tenía la costumbre de andarse robando esposas. No, cometió un pecado una vez, Dios lo perdonó y tuvo consecuencias, se le murió el hijo. Tuvo consecuencias de eso. Pero no es que era acostumbrado a andar robando mujeres por ahí, andar robándole las esposas a los demás.
Vino y mató a Urias, al esposo de la mujer que se robó. Pero no era que ya él no volvió a matar a ningún hombre así porque a él le daba la gana. No era que él tenía como por hobby andar matando a los esposos de las mujeres que él se robaba. ¿Me entiende cuando le digo practicar el pecado? Es que yo sé que yo tengo esa debilidad, pero no la he sometido delante de Dios. Y por eso sigo llevando palo y sigo con las mismas situaciones. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Se la voy a leer aquí en la nueva traducción viviente, que está muy bien explicada. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos. O sea, se tiene poder para salvarnos. Ahora, ¿por qué muchas veces llevamos palo y sentimos que Dios no nos salvó? Sigue diciendo: ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Señor, pero ¿por qué por más que oro? No, es como que no me escucharas. ¿Por qué sentimos a veces eso? ¿Qué dice el Señor? No, yo sí estoy atento para salvarlo, yo escucho el clamor. Pero sigue diciendo: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no nos escuchará. ¿Qué es lo que hace división en que Dios me conteste una oración, que Dios conteste una petición, que Dios traiga bendición a mi vida, que yo pueda ver con mis ojos cosas ocurriendo en mi vida, milagros ocurriendo en mi casa, en mi familia? ¿Qué es lo que pide? Pecado, iniquidades. ¿Qué son iniquidades? Pecados que se practican una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se vuelve hábito. Mentir. Ya miento como por hobby, ya más bien el día que digo la verdad me siento como que estoy mintiendo. Porque yo vivo de mentira, o sea, todo lo que yo hago en mi vida es pura mentira. Entonces el día que digo la verdad me siento horrible, porque no mentí. Pecados que se practican y se practican y se practican y se practican. Eso es una iniquidad. Dios no va a obrar a nuestro favor cuando hay pecados no confesados. Segunda Crónicas 7, 14 y 15. Si se humillare mi pueblo. ¿Cuál pueblo? No está hablando de la gente del mundo que no conoce a Dios. Está hablando del pueblo de Dios, los hijos de Dios, los cristianos, los que creemos en Él, los que nos decimos cristianos porque le hemos entregado nuestra vida a Él. Ese es el pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Esta palabra a mí me está diciendo que nosotros también pecamos. El hecho de venir a la iglesia no quiere decir que somos santos. Si somos santos porque somos apartados de Dios, pero somos santos que pecamos. Somos gente apartada para Dios, pero tenemos pecado todavía porque vivimos en esta carne. ¿Se acuerdan del discipulado? Entonces dice: si buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuándo va a oír desde los cielos? ¿Cuándo va a perdonar los pecados y cuándo va a sanar la tierra? Eso de sanar la tierra es: les bendeciré. Porque cuando la tierra está enferma, no hay bendición, hay maldición. Entonces, cuando aquí dice sanaré su tierra, lo que está diciendo es: les bendeciré, les daré a ellos la abundancia, tendrán lo que necesitan, no hará falta de nada, no habrá escasez en ninguna área de tu vida. No estoy hablando solo económicamente, porque la gente se tira solo lo económico, como si eso fuera lo más importante. Pues usted puede tener muchísimo dinero y ese dinero no pagar la enfermedad que tal vez te fue diagnosticada. Porque por más dinero no te pudieron curar. Entonces el dinero es importante, sí, pero no es todo. No es todo. Entonces dice: cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo busca a mi rostro y cuando se convierten de sus malos caminos, entonces yo recién voy a escucharlos y los voy a perdonar y los voy a sanar su tierra y van a estar abiertos mis ojos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada de los ojos del Señor sobre los que le agradan? Qué bonitos los ojos de Dios sobre nosotros. A veces Él oculta su rostro, no quiere mirar.
Qué lindo que Dios esté mirándote todos los días. Dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Él está deseando que nosotros oremos, Él está deseando escuchar nuestra voz, pero el pecado en nuestra vida, la desobediencia, el estar desenfocados, pensando en todo, en menos en lo más importante, es lo que hace que Dios vuelva su rostro y no nos bendiga. Para que Dios escuche nuestras oraciones y fluya la bendición, entonces el pecado tiene que ser abandonado por completo. No hay medias tintas. No es que yo sí, pero no. O que yo peco, el dicho, el que peca y reza, empata. Antibíblico totalmente. Si yo peco, voy, pido perdón al Señor y me aparto de ese camino. No sigo en la misma gracia. No es solamente sentir tristeza o miedo por las consecuencias que trae el pecado en nuestra vida, sino es sentirse mal porque le fallamos a nuestro Dios. Dios no necesita que nosotros tengamos remordimiento, Dios necesita que nosotros tengamos arrepentimiento. Les voy a demostrar la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Judas fue lleno de remordimiento, no de arrepentimiento. Judas, cuando entregó al Señor, luego le vino un remordimiento, sintió mal por lo que había hecho, pero no tuvo arrepentimiento. Vea la diferencia. ¿Cuál es la definición de remordimiento? Para que nosotros todos sepamos saber cuando en nuestra vida hay remordimiento o cuando alguien te está demostrando un remordimiento o un arrepentimiento. Remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debimos haber cometido y que nos apesadumbre. Es una sensación ahí fea, un reproche interno. No dice nada, eso estuvo incorrecto, eso estuvo mal, eso no estuvo bueno. Ya, punto. Otra sección de la palabra remordimiento, inquietud, pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. Es un pesar, está bien, un pesar, pero ya, solo eso, nada más es un pesar. En cambio, vea la definición de arrepentimiento. En la palabra griega, o es la palabra griega metanoia. Metanoia, está compuesta la palabra meta, que significa después, y la palabra nuevo, que significa pensar o mente. O sea, que metanoia es un cambio de actitud, un cambio de modo de pensar, un cambio de vida o un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. O sea, ¿qué arrepentimiento es? Siempre me gusta ponerlo como mi papá lo enseñó. Voy a recordarlo hoy. Arrepentimiento es que yo voy por aquí, caminando por aquí, por este camino, voy por aquí, yo me doy cuenta que este camino está incorrecto, no debo caminar por este camino. Entonces digo, no, esto está incorrecto, no debo caminar por este camino. Doy la vuelta y voy y camino hacia el otro extremo, porque el camino hacia allá no era el correcto, pero este camino sí es el correcto. Y sigo aquí. Arrepentimiento es eso. Remordimiento es que yo voy por este camino, el camino malo, donde yo voy haciendo cosas incorrectas, donde yo a cada rato voy pecando, aquí voy, ay, de pronto me siento mal. Ay, no, eso no está correcto, me devuelvo, empiezo a caminar bien, pero cuando estoy aquí, me acuerdo que me gustaba mucho allá, entonces me doy la vuelta otra vez y vuelvo a ir por aquí. Cuando ya voy por aquí, digo, no, esto no está correcto, no está bien, no, yo tengo que cambiar. Me doy la vuelta otra vez y empiezo a caminar hacia el otro lado, pero cuando estoy aquí, otra vez me vuelven a dar ganitas de estar allá. Entonces me vuelvo otra vez por allá y sigo para acá, y así paso toda mi vida en remordimiento. Me siento mal, quiero cambiar, no quiero cambiar, cambio, no cambio. Remordimiento, o sea, me siento mal por lo que hice. Dije una mala palabra, mentí, engañé. Pero ya lo siento bien, ya. Sigo otra vez, no hay un arrepentimiento genuino. La persona arrepentida va a tomar acciones concretas para corregir los errores que ha cometido. O sea que va a cambiar totalmente de dirección. Porque si no cambia de dirección, si no hay un cambio, ¿qué es lo que está demostrando? Todo solamente un remordimiento.
Entonces Judas sintió remordimiento. Judas dijo, hice mal, entregué al maestro, el que me dio de comer, el que estuvo conmigo ahí, mi amigo. Él me decía que yo era su amigo. Y yo lo entregué por un poco de monedas. Lo vendí. No, eso estuvo mal. Eso estuvo fatal. Como yo iba a hacer eso al maestro, que era mi amigo. Y se sintió horrible y se fue por allá a llorar. ¿Qué creen ustedes que hubiera demostrado si había un verdadero arrepentimiento? Él hubiera cambiado su vida. Él hubiera vuelto donde estaba allá Jesús, o donde estaban los discípulos, hubiera pedido perdón, eso es incorrecto, hubiera ido a buscar al Señor, y aunque lo colgaran a él y lo publicaran también, él hubiera ido a buscar a Jesús y hubiera pedido perdón por lo que hizo. Pero no, él solamente sintió mal, se fue por allá solo. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Porque el remordimiento lo llevó a tomar un acto en contra suya propia. El arrepentimiento no, el arrepentimiento cambia la vida. El arrepentimiento te hace ser de un mentiroso a alguien que hable la verdad siempre, de un engañador a alguien que no volvió a engañar, a alguien que de ahora en adelante nunca más volvió a decir algo que engañara a los demás, de un chismoso a alguien que nunca más volvió a hablar mal de nadie, de una persona que le gustaba robar a alguien que nunca más volvió a coger absolutamente nada que no le pertenecía, a alguien que era un rencoroso y que cuando alguien se la hacía el triple, se convierte en una persona perdonadora, de un corazón perdonador que es capaz hasta de poner la otra mejilla. Eso es lo que sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y el único que puede conceder un corazón humillado y un verdadero arrepentimiento, un corazón humillado y contrito, quebrantado, el único es Dios, no hay nadie más. Por eso es que necesitamos venir a Dios. Usted solito, yo solita no lo vamos a lograr. Yo solita no voy a hacer, solita no voy a lograr hacer el cambio, porque el arrepentimiento genuino, para que haya un cambio genuino, para que haya un cambio de verdad, lo produce el Señor. Ahora, ¿qué es esta palabra contrito? Cuando dice el corazón humillado y contrito no desprecia a Dios, ¿qué es esta palabra contrito? Un corazón contrito es aquel que tiene dolor, pena y arrepentimiento por la falta cometida. Dios quiere que tengamos un corazón contrito, un corazón dolido, un corazón que está dolido por lo que hizo. No un corazón que dice, no me da el feo, porque me tiras de andar. Y si mi esposa se da cuenta, me va a pedir el divorcio. Entonces, ¿qué tiene? Miedo a la consecuencia. Pero no se siente mal por lo que le hizo a la esposa. No se siente mal por lo que le hizo a Dios. Lo que siente es justo porque lo van a echar de la casa y a dónde va a ir a vivir. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Entonces, contrito, en el significado bíblico, es estar humillado y arrepentido delante de Dios. Literalmente, la palabra contrito para la Biblia, bíblicamente, significa aplastado por el sentimiento de culpa y pecaminosidad. O sea, estar hecho pedazos o golpeado. ¿Cuántos hemos pecado y nos hemos sentido así después de pecar? ¿Cuántos hemos cometido un pecado delante de Dios y nos hemos sentido después hechos pedazos? Que no haremos pero ni un 5 y nos tiramos al suelo, Señor. ¿Cómo te fallé? ¿Cómo hice eso? Por Dios, como David. Humillado, dice que humillado totalmente hasta el suelo, tirado en el suelo de panza. Pero a veces no, nosotros pecamos y llegamos con la altivez y la altanería delante de Dios. Bueno, Dios, si querés me perdonás, no también. Como si Dios tuviera mucho que perder. ¿Quién tendrá más que perder? Dios no, nada pierde Dios. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que no desprecia a Dios? El corazón contrito, es que se siente aplastado cuando ha cometido un pecado. Ese es el que Dios no va a despreciar.
Pero el corazón altivo, el corazón que se cree que más bien Dios tiene que venir y rendirle pleitesía por lo que está haciendo y que Dios no tiene que entender, esas son las predicaciones de ahora. Tranquilo, Dios te entiende. No, Juan, Dios te entiende. Si usted no tiene un corazón arrepentido, contrito, humillado, olvídese de que va a venir bendición. Olvídese. No va a venir bendición, punto. Hasta que se arrepienta, hasta que se humille delante de Dios y diga: Dios, te fallé, hice mal las cosas, te fallé, fui malo, fui mala. Ese es el sacrificio que Dios busca. Aquí dice, los sacrificios de Dios. O sea, yo puedo sacrificar mi plata y darle a todos los pobres, y puedo vender mi carro y llevarlo ahí a un hospicio de huérfanos, y puedo vender mi casa y donar toda la plata que me pagaron de mi casa, donarla a un lugar de ancianitos. Y ya yo creo que con eso me gané el cielo, porque eso es lo que enseña la religión. Nada. Lo que hizo fue que regaló su plata y bendijo un lugar, pero usted no se ganó el cielo. Porque los sacrificios que Dios busca no es ese tipo de sacrificios. Dice que los sacrificios de Dios, Salmo 51:17, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, y no despreciarás tú, oh Dios. Eso que usted oye que los narcotraficantes, hay pueblos enteros que los aman, porque les da trabajo a ellos, y porque ayudan a los niños pobres, y porque les pagan los estudios, y ellos que juran que con eso, como dicen en Chile, guatita al sol, que se va a ir al cielo. Guatita al sol significa ahí, tomando sol ahí con la panza pelada, una piña colada, que se van a ir al cielo. Eso significa guatita al sol, para que vayan conociendo los dichos de mi patria. Guatita al sol, que se van a ir al cielo. Ningún guatita al sol, guatita en la panza. Guatita al sol, nada. Si usted no tiene un corazón contrito y humillado, a Dios no le importa todos los sacrificios que usted haga. Si usted es un adictivo delante de la presencia del Señor. Dios quiere que desconozcamos nuestros pecados. Dios quiere que hagamos rectos los caminos torcidos, que saquemos las piedras del camino, para que solamente así empecemos a disfrutar de sus bendiciones. Yo quiero disfrutar de las bendiciones del Señor, yo no sé usted, pero yo quiero ver las bendiciones de Dios. La semana pasada la profeta Carlos Lauzón dijo que venían tiempos de milagros, ¿se acuerdan? Que vienen tiempos de milagros. Dijo que Dios nos iba a usar, que iba a venir gente nueva, que iba a empezar a conocer al Señor, y que íbamos a cumplir ese llamado de ganar a otros para Cristo, porque los tiempos son malos, porque estamos pasando por momentos difíciles, y hay mucha gente que no conoce al Señor, y nosotros necesitamos que ellos conozcan a Cristo. No es conocerlo como conocerlo allá, como conocer ahí a Shakira. Y usted dice: ¿usted conoce a Shakira? Sí, claro, yo la conozco. Pero usted la conoce porque la ve en tele, pero Shakira nunca ha venido a su casa a comerse un arroz con pollito con usted, ¿cierto? Entonces conocemos a Dios igual. ¿Conoce a Dios? Sí, claro, yo lo conozco, pero Dios nunca ha venido a su casa a cenar con usted, no es su amigo. Usted no ha venido nunca a su Dios, y Dios no ha estado ahí porque usted no lo ha invitado. Nada más invítelo y va a ver cómo lo conoce. Si usted invita a Shakira, Shakira no va a venir, está muy ocupada. Pero si usted invita a Dios, Dios sí va a venir. Y Dios va a venir y va a entrar a tu casa, va a cenar contigo. Eso de cenar es tener comunión, tener intimidad contigo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es encubrir? Lo que hizo acá, guardarlo, el anatema ahí en la tienda, esconderla ahí, enterrarla ahí. El que encubre sus pecados no prosperará. Si yo sé que yo tengo un pecado, si yo sé que hago haciendo algo que a Dios no le agrada, yo debo confesar. Y si veo que ocupo ayuda para que alguien ore por mí, debo ir de un pastor espiritual, donde alguien mayor que yo, espiritualmente hablando, y pedir ayuda. Por favor, ayúdenme, porque si no, no voy a prosperar, no me voy a levantar, mi tierra no se va a sanar, no voy a ver lo que Dios quiere que yo vea en mi vida. El que cubre sus pecados no prosperará, dice el Proverbio 28:13. Más el que los confiesa y se aparta. Oiga esa palabra: y se aparta. El que los confiesa y se aparta. No es estar confesando el mismo pecado todo el tiempo. Señor,
ayer pequé en esto, yo también voy a pecar, perdona, y ya yo siento que ya estoy bien. No, es confesar y apartarse. Es confesar y apartarse, porque si no ahí entraríamos en el que peca y reza el papa. Ahí entraríamos en ese mismo. O sea, yo peco, confieso, me quedo en el arrepentimiento, en el remordimiento. Dios no quiere eso, Dios quiere arrepentimiento, o sea, Él quiere que yo pequé, desobedecí, hice mal, pido perdón y me aparto de eso y no lo vuelvo a cometer. David mató al esposo de Isabel, pero no volvió a matar a ningún hombre más. Así como él mató a este hombre, porque lo mató para cubrir su pecado, para que no se diera cuenta que el embarazo de Betsabé era de él y no era del marido, ¿verdad? Entonces, él tramó en su mente algo incorrecto, pero él se arrepintió y se apartó. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Si confesamos, vamos a alcanzar misericordia. La semana pasada hablamos de la misericordia, que es el castigo que merecemos, pero que no recibimos. La gracia es el premio que no merecemos, pero que sí recibimos. Gracia y misericordia son importantísimas en nuestra vida. Gracia es un premio inmerecido, un regalo inmerecido. Misericordia es un castigo que no recibí, que sí me lo merecía, pero no lo recibí, porque Dios no quiso dármelo. Él tuvo misericordia de mí y no me dio el castigo que yo merecía. Jeremías 3:13, lo voy a leer en la Dios habla hoy, dice: reconoce tan solo tu maldad y que fuiste rebelde contra el Señor tu Dios, que corriste en busca de amores extraños. A veces, ¿qué son esos de amores extraños? Cuando nosotros ponemos nuestro amor en otras cosas que no son Dios. Cuando nuestro primer amor deja de ser Él y pasa a ser nuestro auto, el primer amor, nuestra casa, el primer amor, mi esposo, mi primer amor, mi esposa, mi primer amor, mi novio, mis hijos, mi trabajo, mi platita, mi primer amor. O sea, son el primer lugar en mi vida. Después de ahí todo lo demás, cuando el primer lugar en mi vida debe ser el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu muerte y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ya después de ahí sigue todo lo demás. Pero yo amo a mi prójimo, no, primero me amo yo mismo, después si queda capito amo a mi prójimo, si me cae bien, si no me cae bien no lo amo, porque no, a mí no me voy a estar amando viejos y viejas que me caigan mal. Y a Dios ahí cuando da el tiempo, porque ahorita estoy muy ocupado, estoy estudiando, estoy trabajando mucho, y mi esposo, yo tengo que enseñar mucho a mi esposo, porque después otra vieja se lo lleva, yo lo cuido, yo lo chineo, entonces, pastora, no, primero tengo que pensar en esas cosas. Esta es la hablada muy común y muy general del mundo, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso. Si Jehová no guarda la casa, en vano llega la guardia. O sea, ¿para qué usted está cuidando a su esposo? Tarde que temprano se le va a ir si usted no honra a Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, hay que ser sabio también. Tampoco va a ser una persona alejada de su casa, de su familia, está todo tirado, botado. No, tampoco estoy predicando eso. Ojo, para que después no digan, es una pastora y me saquen ahí por algún programa. Una pastora predicando que no hay que cuidar a la familia. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo cuando ellos se vuelven nuestros dioses, cuando nuestro hogar se vuelve nuestro Dios, cuando ese novio, esa novia, son mi primer lugar en mi vida. Y yo guarde santa palabra lo que dice mi novio. No, si su novio dice una cosa que está en contra de la palabra de Dios, mándelo a volar, porque la palabra de Dios es más importante que el novio o la novia. Así de sencillo. Es la palabra de Dios. Y yo soy hija de Dios, por lo tanto no hago lo que dice ese o aquel, hago lo que dice la palabra de Dios. Y dice: reconoce tan solo tu maldad y que fuiste rebelde contra el Señor tu Dios, que corriste en busca de amores extraños debajo de todo árbol frondoso y que no mereciste mis órdenes. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea, Dios diciendo, tienes que reconocer. Y Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, David diciendo: examíname, cuando usted lo llevan a hacer una tomografía o lo llevan a hacer un TAC o lo llevan a hacer unos exámenes de esos que lo escanean a uno por completo. Y ahí se ve qué es lo que hay por dentro, si hay una masa, si hay aquí, si hay un hueso, si hay
unas radiografías y el hueso está roto, etc. ¿Cierto? El Señor examina nuestro ser interior. Cuando usted se lo pide, Señor, examíname y revélame. El Señor va a sacar a la luz. Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David haciendo una oración, Señor, háblame. Porque a veces nosotros creemos que estamos muy bien. Acuérdense, el que está engañado no sabe que está engañado porque está engañado. Entonces, como está engañado, va a seguir engañado. Señor, si estoy engañado, muéstrame que estoy engañado para no seguir engañado. Dime, Señor, si hay algo feo en mí, si tengo un mal pensamiento, estoy pensando algo malo, si estoy tramando algo incorrecto. Señor, si no estoy con la motivación correcta, aquí donde estoy. Si no estoy haciendo las cosas correctamente, si mi motivación es otra, si hay algo oculto dentro de mí, muéstramelo, porque de pronto yo creo que estoy súper bien y no estoy nada bien, estoy mal. Y ahí es donde Dios empieza a mostrarle a su pueblo, porque lo que Dios quiere es la bendición para el pueblo. Dios no quiere para nosotros la maldición, Dios quiere para nosotros la bendición. Hace muchos años me leí este libro, lo traje, este libro, Pasión por las Almas. Es un libro viejo, fue hecho hace muchísimos años. Pero es un libro tan actual porque habla de, bueno, lo que hemos venido viendo en el cuarto discipulado, en el libro 4 de discipulado, los que están en el libro 4 ya, de cómo nosotros debemos cuidar a la gente nueva, de cómo debemos predicar la palabra a otros, que todo lo que Dios nos da a nosotros se tiene que reproducir. Por eso nosotros no nos podemos quedar 5 años más siendo los que somos ahora. En 5 años más ya ni siquiera debemos estar aquí. Porque si no, hay algo ahí, no nos estamos reproduciendo. Si nuestra familia todavía no se ha convertido de aquí a 5 años, algo está pasando. Si todavía yo no veo a mis hijos aquí humillados delante de la presencia del Señor, algo está pasando. Es que de pronto no me he tirado a humillarme delante de mi Señor, como debo tirarme, Señor. Tócanos. Tal vez no lo he hecho todavía como debía hacer. No sé. Y en este libro estaba leyendo los impedimentos para el avivamiento, obstáculos para el avivamiento de mi propia vida. ¿Qué es lo que está produciendo? ¿Cuál es el obstáculo que está impidiendo que yo como hija de Dios esté avivada? ¿Qué es una vida avivada? Esa vida donde usted quiere compartir lo que usted tiene con los demás. Y usted a todo el mundo le habla de Cristo. Y a usted todo el mundo le invita a la iglesia. Y a usted a todo el mundo le habla del discipulado, lo que usted está aprendiendo en el discipulado. Y usted se mete en un Uber y se evangeliza al chofer del Uber. Y usted va a la carnicería y el pobre señor sale evangelizado. Y usted va a jugar fútbol y ahí jugando fútbol habla del Señor. O sea, ese es el primer amor que se pierde muchas veces en el camino por la falta de intimidad con Dios. Y que el Señor le decía, le reclamaba a la iglesia de Éfeso, le decía: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si eres celoso de las buenas obras, eres así, eres bien ponchado, trabaja, pero has dejado tu primer amor. Vuelve otra vez a hacer las obras primeras, le decía la iglesia. O sea, es el primer amor que lo mantiene a uno avivado. ¿Y qué hay cosas que impiden ese avivamiento? Y es el pecado. Nada más y nada menos que el pecado, cuando yo estoy practicando cosas que yo sé que a Dios le desagrada. Yo quiero que usted escuche atentamente. Vamos a hacer aquí un test. Como buena psicopedagoga, vamos a hacer un test. Usted va a ir contestando ahí en su corazón. No me diga sí, no me diga nada. Solo usted mismo vaya contestando. Aquí yo voy a ir metiendo algunas preguntas. Porque yo he pasado casi todo el rato, casi toda la hora hablando de pecado, de pecado. Y usted puede decir: eso no es para mí, porque yo no ando en pecado, yo no me meto con nadie, yo no. Y podemos creer que no tenemos pecado. O sea, me voy a botar un poco ese pensamiento. Vamos a leer aquí qué es pecado. Y yo quiero que usted ponga atención y usted mismo se vaya haciendo un check. Ahí yo me iba haciendo un check aquí cuando iba leyendo las preguntas.
Y después cuando me saqué ahí al final la nota, yo dije, ups. Yo dije, ups, yo creo que estaba súper bien. ¡Wow! Y por eso es que a veces no vemos el animalito. A ver, ¿hemos perdonado a todos? ¿Puedes pensar? ¿Hemos perdonado a todos? ¿Existe alguna malicia, rencor, odio o enemistad en nuestros corazones? ¿Alimentamos resentimientos y hemos rehusado a reconciliarnos? Esa es solo la primera. Te pone leche. Esa es solo la primera. Segunda, ¿nos ponemos coléricos? ¿Nos exaltamos por dentro? ¿Es verdad que aún perdemos los estribos? ¿Acaso la ira se apodera en ocasiones de nosotros? Y creíamos que ese enojo que nos agarra a veces, esa pataleta, no es pecado. Sí es pecado. Y sí impide el avivamiento de Dios en mi vida. Y el no perdonar, el seguir con resentimiento, sí es pecado, impide el avivamiento de Dios en mi vida. ¿Sigo leyendo? ¿Ves? Hay sentimientos de celos. Cuando se prefiere a otro antes que a nosotros, nos invade la envidia. Tenemos celos de aquellos que pueden orar, hablar y hacer las cosas mejor que nosotros. 4. ¿Nos volvemos impacientes e irritables? ¿Acaso hay pequeñas cosas que nos abruman y nos enojan? ¿O somos dulces, calmados e inconmovibles bajo las circunstancias extremas? Oiga, qué ruido que está ese. O sea, yo soy bien pacientito siempre. Aún cuando me traten de sacar de quicio, ¿me mantengo? ¿O si se me sube el apellido? Como decía yo ayer, se me salieron Cifuentes. ¿Ah? Oiga, qué tremendo que está eso. A ver, 5. ¿Se nos ofende fácilmente? Tal vez a veces con los de afuera no, pero con los de la casa a veces somos bien ofendibles. Nada más nos vuelven a ver un poco feo y ya estamos ofendidos. Dice, ¿se nos ofende cuando no se dan cuenta de nuestra presencia? O cuando se nos esquiva sin dirigirse a nosotros, ¿nos duele? Si se habla mucho de otros y a nosotros se nos deja a un lado, ¿cómo nos sentimos? Pare. Y son un montón. 6. ¿Hay algún orgullo en nuestros corazones? ¿Nos hinchamos? ¿Nos creemos mucho nuestra propia posición y nuestras posiciones? Nos creemos, yo soy la pastora. ¿Hay orgullo? ¿Hemos sido deshonestos? ¿Están nuestros negocios abiertos, limpios de toda censura? ¿Damos 1 metro por 1 metro y 1 kilo por 1 kilo? O sea, ¿somos rectos en lo que hacemos? ¿O a veces no hay mucha rectitud por ahí? Tenemos algunas cositas por ahí escondidas. Ay, no voy a dar todo el tiempo. Por si la pastora ni sabe cuánto gana, así es que mejor voy a dar solamente la mitad. Igual estoy dando. Sí, es cierto, yo ni sé cuánto usted gana, ni me importa. Pero el de allá arriba está mirando. Él está mirando todo. Hemos estado murmurando de otras personas, calumniamos el carácter de otros, somos chismosos y entremetidos. Eso de que usted siempre ve el defecto en el ajeno, ¿verdad? Pero en el uno mismo no se mira. Todos los demás están mal, todos los demás se equivocan, todos los demás fallan, todos los demás son tontos, todos los demás no saben hacer las cosas, todos los demás. Pero yo no me miro en el espejo y no digo, mira, yo también tenía pecas. Yo las pecas de todo el mundo, pero las mías no las veo. Criticamos sin amor, duramente, severamente, estamos siempre hallando fallas y buscando las equivocaciones de los demás.
Le robamos a Dios, le robamos tiempo que le pertenece a Él. Tiempo que le pertenece a Él, tiempo que le pertenece a Él. El no orar es robarle tiempo. El no leer la palabra es robarle tiempo. El no congregarse es robarle tiempo. ¿Le estoy robando tiempo al Señor? Y aquí más fuerte, aquí hemos retenido nuestro dinero. Retener nuestro diezmo es pecado. Porque nos dice, dame una parte de todo lo que yo te doy. ¿Para qué? Para que la obra avance. Si todo el mundo diezmara, ya nos hubiéramos ido de aquí a nuestro propio lugar. Pero como no todo el mundo diezma, porque retenemos el dinero, entonces ¿qué? Aquí tenemos que quedarnos. Hasta que el pueblo entienda que el dinero se necesita para continuar la obra. Se necesita. Y si yo les decía a mis hijas cuando tan chiquitas, si a ustedes se le dan, no sé, 1000 colones, esos 1000 colones no son todos suyos. Eso es una parte, de esos 1000 colones hay una parte para el Señor. El 10% de eso es para el Señor, como mínimo, porque ya lo vimos en el tiempo de la ley, vimos el tiempo de la gracia. Entonces, como mínimo de esos 1000 pesos, usted tiene que darle como mínimo 100 al Señor, y ella lo hace. Se le daban 1000 coloncitos para la escuela, 100 pesos eran del Señor, iban y lo echaban en la cabeza. Y se acostumbraron, ahora que son mujeres ya adultas, ellas sacan su diezmo en su salario íntegro. Y lo puedo dar como testimonio acá. Pero cuando retenemos el dinero, se da cuenta que a veces decimos, yo no estoy pecado, yo no ando mintiendo, no ando adulterando, yo no ando fornicando, yo no le pego a nadie. Yo en mi casa, Dios se vende todo, sigo tranquilo, pura vida. Dios me bendice con dinero y yo no voy a la obra. Y eso es pecado. Y eso impide la bendición de Dios en mi vida, porque a veces quiero más y no recibo más. ¿Por qué? Porque yo soy egoísta y le robo a Dios. Malaquías lo dice. La nación toda me habéis robado. Y le decía a la nación, ¿cómo que te hemos robado? ¿Acaso que le podemos robar a Dios? Y decía, sí, me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas. Así que no es un tema que a veces le está ocurriendo, lo dice acá. Somos mundanos, nos gusta el brillo, la pompa y la gloria de esta vida. Eso es mundano, o sea, las modas, lo que el mundo dice, los cantantes, las modas. Anidamos en nosotros un espíritu de amargura hacia otros. Hay odio en nuestro corazón, esa amargura contra la gente. Están nuestras vidas llenas de ligereza y de frivolidad. ¿Es nuestra conducta indecorosa? ¿Consideraría el mundo por nuestras acciones que estamos de su lado? ¿Qué significa eso? O sea, ¿somos de buen testimonio? Lo que posteamos en nuestras redes dice que somos cristianos o dice que somos mundanos. ¿Qué es lo que pongo yo? Ahí. Porque a veces tengo mucho que decir ciertas publicaciones. Y lo digo con mucho amor. A veces publicamos cada cosa que cualquiera que no los conoce diría, esos son mundanísimos, no son cristianos. Y que si usted le dice, soy cristiano, por esa publicación que usted puso ahí, dirían, ¿qué? Porque a veces dejamos mucho que decir con lo que publicamos. Y tenemos que tener cuidado. Y eso es pecado. Y eso impide la bendición de Dios. Y yo quiero la bendición de Dios. Ay, pastora, pero por una publicación. No es por la publicación en sí. Es por lo que hay en su corazón. Porque si usted tuvo su corazón para hacer esa publicación, es porque hay algo en su corazón que lo hace y lo motiva para publicar eso que publicó. Si no, no lo publicaría. Entonces no es la publicación en sí la que es pecado. Lo que es pecado es lo que está dentro de mí, que me hace hacer ciertas cosas. Lo que está dentro de mí. Y dice, hemos dañado a alguien y no hemos buscado la restitución, o nos ha poseído el espíritu de saqueo, hemos restaurado las muchas cosas pequeñas que Dios nos ha mostrado, estamos preocupados o ansiosos, oiga, hasta la preocupación y la ansiedad, hemos dejado de confiar en Dios, somos culpables de inmoralidad, dejamos que nuestras mentes aniden imaginaciones impuras e impías. Un día decía mi esposo, creo que en una célula o en alguna reunión, él decía algo que me dio mucha risa, pero después yo dije, es cierto, eso es como una maquinación que tiene la persona en ese momento. Dice, ustedes han visto que a veces va caminando una mujer con un vestido cortito, como de esos que se vuelan, ¿verdad?
que se vuelan así con el viento, ¿verdad? Entonces decía mi esposo, y entonces ahí está uno esperando en qué momento se le va a volar, en qué momento se le va a volar, y nada que se le vuele, en qué momento se le va a volar, para uno echar el ojo cuando el vestido haga así como el de Marilyn Monroe, ¿verdad? Pero ¿por qué está esperando que se le vele el vestido? Porque ya que en la mente ya está pensando cosas. Y aquí dice, ¿tienen pensamientos así? O sea, no es que, ya, yo qué culpa tengo, se le voló el vestido y yo dije así. No, es que estaba deseando que se le volara. Viento sopla fuerte. A que se le vuele el vestido. Ay, ojalá que sople, ay, ojalá que se diga un buen ventolero. Oiga, ya aquí en la mente ya había pensamiento, ya de antemano, ya yo tenía un pensamiento. Yo dije que pase eso porque ya yo lo tenía planeado. El pecado no es en el mismo momento. Cuando una persona cae en adulterio, cuando una persona cae en fornicación, no, eso no fue que, oye, yo iba pasando por ahí y me resbalé. No, eso ya lo había planeado aquí primeramente la mente. Ya había pensado cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer y lo que iba a ocupar. Todo. Eso se planea de antemano. Por eso es que quiero la bendición. Debo tener cuidado con mis pensamientos. Ya también predicamos sobre los pensamientos, ¿se acuerdan? Y predicamos muchísimo sobre los pensamientos. Si yo sigo leyendo acá, vamos a terminar como pasado mañana. Así que no voy a leer más. La próxima semana voy a leer más de pecados. Yo no sé cuántos se sacaron. Pero cuando yo empecé a hacerme esa, yo me la hice toda completa, yo saqué varias cosas que yo dije, wow, a veces estamos bien lejos de creernos tan santos como nos creemos. De verdad que la santidad de Dios no ha brillado todavía en nuestra vida, porque todavía miramos cosas feas ahí, pero queremos la bendición. Pero ¿cómo vamos a saber cómo llegar a esa bendición si nadie nos enseña? Por eso estos temas son importantes. O sea, yo digo, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo diezmo, yo ofrendo, yo leo la Biblia todos los días, pero estoy resentida con mi papá y tengo 10 años de no hablarle. Entonces, ¿de qué me sirvió el ir a la iglesia, congregarme todos los domingos, el dar el diezmo, dar las ofrendas, el ser líder de jóvenes o de mujeres o de hombres? ¿De qué me sirvió todo eso si tengo un resentimiento contra mi papá de carne y hueso? No le hablo porque el viejo me dejó abandonado y me cae mal. Y no le hablo. Y no lo he perdonado y nunca lo voy a perdonar porque me hizo daño. Nunca lo pienso perdonar y no lo voy a perdonar y no me da la gana. Y Dios dice, los sacrificios que yo quiero son el corazón contento y humillado. Señor, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Si tú a mí me has perdonado cada trastada, ¿quién soy yo para juzgar a otro ser humano? Si yo he pecado también. Si yo también he hecho cosas malas, incorrectas, tal vez no hice lo mismo, no dejé un hijo botado y abandonado, pero he hecho otras cosas. Y pecado para Dios es lo mismo. Tan pecado es el adúltero como el mentiroso. Tan pecado es el que dice una mala palabra como el que asesinó. Dios no tiene escalas de pecados. Pecado impide la bendición de Dios. Tercera cosa que impide la bendición de Dios, el pecado. ¿Qué quiere Dios que hagamos con eso? ¿Que solo sepamos? No, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Esta semana vamos a tener un tiempo de todos los que quieran meterse en ayuno, porque no es obligatorio. Se pueden meter en un ayuno, diciendo la oración que decía David: examina, escudriñame, Señor, mira si hay en mí camino de perversidad, mira si hay algo ahí que yo no he abandonado, que yo no he dejado, Señor, mira si hay ahí, Señor, algo que tú sabes que está impidiendo la bendición en mí, y Dios te la va a revelar, y Dios te la va a mostrar, pero tiene que buscar a Dios. Si va solo dejar de comer y aguantar hambre, no le va a servir, tiene que ir a buscar la presencia del Señor. Y sabe que si usted busca la presencia del Señor, el Señor le va a mostrar a usted cosas. Por su bien, no por el mío. Por su propio bien, por su propio crecimiento espiritual, por su propia restauración, por su propio avance. Porque usted no sabe cuándo lo va a llamar el Señor. A este muchacho lo llamó en un accidente. Seguro él cuando se subió ahí a su moto nunca por la mente le pasó que ya no iba a volver más. No sabemos.
Saliendo aquí, lo que nos puede pasar, estamos en las manos del Señor. Y el Señor está al control de nuestra vida. Pero necesitamos, mientras estemos en esta tierra, mantenernos vigilantes y mantenernos bien para poder seguir haciendo como es. Así es que yo voy a hacer una oración. Yo quiero que usted ilumine su rostro, sus ojitos bajen la cabecita. Si puede cerrar sus ojos mucho mejor, porque así se concentra mejor. Y que este ratito